¿Alguien se da cuenta de lo que realmente está pasando en el mundo en este momento? Hay un serio debate sobre el compromiso de Estados Unidos con Ucrania, especialmente con lo que pasa en el Congreso de dicho país y el deseo de reducir la ayuda a Ucrania, ya que se complica debido a la escalada en Medio Oriente, eh, así como perder la capacidad para contener a China en el Pacífico. Asimismo, si esta crisis desvía la atención centrada en Ucrania y existe un riesgo real de que eso suceda, por la importancia de Israel en el contexto político interno de Estados Unidos. Ojo, y sí, Rusia podría ser un gran beneficiado con este contexto, posiblemente incluso a corto plazo. Pero vamos a Medio Oriente. Hamas es un grupo considerado como terrorista, tiene autoridad sobre la franja de Gaza, pero eso no significa que todos los habitantes de esa zona respalden sus acciones. Esto tiene que quedar claro. Es fundamental subrayar que Hamas no representa a toda Palestina. Además, en esta área prevalece la pobreza y la sobrepoblación, lo que explica por qué muchos jóvenes se unen a este grupo armado, a ese grupo terrorista. Palestina se divide en dos: en Cisjordania, gobernada por el partido Al-Fatah, de corte moderado, digámoslo así, y la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, es decir, cada una con su propio régimen. Vamos a lo que viene sucediendo. Desde la guerra de Yom Kippur en 1973, Israel no había sido tomado por sorpresa por un ataque planificado en secreto de esta magnitud, pero en la mañana del pasado sábado 7 de octubre, cientos de miembros de Hamas y de la Yihad Islámica también atacaron por tierra, mar y aire a Israel. El saldo hasta ahora es de más de 1000 muertos en Israel y está ya superando los 800 muertos en los bombardeos masivos que está realizando en estos momentos Israel en Gaza. Solo el primer día hubo 3000 heridos, cerca de 200 rehenes y más de 1200 fallecidos. Me refiero al día 7 de octubre. La mayoría de ellos civiles, que eran el principal objetivo, ya que no tardaron lamentablemente las ejecuciones, decapitaciones y un nivel general de brutalidad exhibido que superó todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Claro, sin olvidar las acciones que el propio ejército israelí comete en los territorios ocupados. Cada año el ejército israelí, por ejemplo, arresta a más de 700 niños y jóvenes palestinos. Algunos están encerrados en prisiones durante años. La razón más común es haber arrojado piedras a los soldados de ocupación israelíes. Lo que muchos se preguntan es cómo el poderoso servicio de inteligencia israelí, el famoso Mossad, y la supuestamente infranqueable cúpula de hierro, el moderno sistema de defensa aérea que defiende el espacio aéreo israelí, no funcionaron. También está de por medio las pésimas decisiones de un desacreditado e impopular gobierno de extrema derecha
en Israel como el de Benjamín Netanyahu, como su polémica reforma judicial que provocó las protestas más grandes en la historia de Israel hace unos meses. Expertos asumen que el tema de fondo del ataque de Hamas es descarrilar los acuerdos de Abraham, que intentan acercar a Israel con Arabia Saudita. Así como hace ya bastantes años se dio el acercamiento y el acuerdo de paz entre Israel y Egipto, este acuerdo también busca este acercamiento con la mayor potencia árabe, eh, Arabia Saudita, que compite con Irán, pero Irán no es un país árabe, eh, para quienes no lo saben. Eh, bueno, esto lo viene promoviendo Estados Unidos, lo que habría supuesto un duro golpe para Palestina de concretarse digamos, este acuerdo entre Arabia Saudita y Israel, pero especialmente también para Irán. Habría sido un tremendo golpe, principal adversario de los saudíes como principal potencia en la región, pero también para Rusia por su estrecha relación con Irán. La respuesta de Israel, claro, una implacable destrucción de Gaza sin importar objetivos civiles con niños, mujeres, ancianos. ¿Qué se teme que pueda ocurrir? La intervención de aliados de Hamas como Hezbollah, los grupos armados que hay en Cisjordania y la participación de Irán, lo que dividiría a las fuerzas israelíes. Lo más serio, obviamente, sería la entrada de Siria e Irán en el conflicto. Israel ya bombardeó hace pocos días justamente el aeropuerto de Alepo, en Siria, hace solo unos días, y el peor escenario, si Israel necesita de la intervención directa de Estados Unidos y con ello la reacción de Rusia y China como aliados de Irán. Finalmente, hoy en París, el Museo Louvre y el Palacio de Versalles fueron evacuados y cerrados por falsas amenazas de bombas supuestamente a cargo de grupos terroristas. Pero todo quedó en falsas alarmas, falsas amenazas. El hecho es que la guerra en Ucrania y ahora en Israel y en Gaza no hacen más que generar más incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir a nivel global. El pasar de los días nos lo dirá. Esperemos, amigos.